La carta llegó a mis manos 52 años después de haber sido escrita. No llegó por correo. No hubo cartero, ni timbre postal, ni sobre amarillento viajando entre ciudades. Llegó desde el cajón más hondo del escritorio de mi padre, envuelta en el olor a madera vieja y tabaco que él dejó de fumar hace 20 años. La encontré una tarde de octubre, mientras buscaba su acta de nacimiento para un trámite que ya no recuerdo. Entre papeles olvidados y fotografías descoloridas, mis dedos rozaron algo diferente. Una hoja doblada en 4, con los bordes suaves por el tiempo y una mancha de tinta corrida en la esquina superior. La desdoble con cuidado, como quien abre una mariposa muerta. La letra de mi padre, esa caligrafía inclinada que siempre me pareció elegante, llenaba apenas media página. Las palabras temblaban sobre el papel amarillento, algunas borrosas donde la tinta se había encontrado con algo húmedo. Una lágrima, lluvia, café derramado en un momento de indecisión. Querida Leonor, comenzaba. Leonor, ese nombre que mi padre nunca pronunciaba, ese nombre que mi madre evitaba como se evita pisar una grieta en la banqueta, ese nombre que yo había escuchado solo una vez, murmurado por mi abuela una tarde de tequila y recuerdos, antes de que mi abuelo la callara con una mirada. La tarde se coló por la ventana del estudio de papá, pintando todo de ese tono dorado que tienen las memorias ajenas. El reloj de pared, un regalo de bodas que mi madre eligió hace 45 años, marcaba las 5:20 con su tic-tac pausado, como si también él supiera que ese momento requería tiempo extra, espacio para respirar entre segundos. Leí las primeras líneas de pie, pero tuve que sentarme en el sillón verde que huele a él, a Old Spice y periódicos dominicales. Querida Leonor, han pasado 3 meses desde que te fuiste. Escribo esto desde el café donde solíamos vernos los jueves, el que está frente al correo viejo. Hay un nuevo mesero que no sabe que tú siempre pedías chocolate caliente aunque fuera verano. He intentado explicártelo 1000 veces en mi cabeza, pero las palabras se me escapan como se nos escapó el tiempo. Ahí terminaba. La frase inconclusa flotaba en el aire como una pregunta sin respuesta. El resto de la página estaba en blanco, guardando un silencio de décadas. Volteé la hoja. Nada. Solo el reverso amarillento y virginal, esperando palabras que nunca llegaron. Mi corazón latía con ese ritmo extraño que tienen las revelaciones, rápido y lento al mismo tiempo. En mis manos sostenía un pedazo de la vida de mi padre que él nunca quiso que yo conociera. Un antes, un durante. Un universo paralelo donde él era joven y se sentaba en cafés a escribir cartas que no enviaba. ¿Cuántas veces habré pasado frente a este cajón sin saber que ahí dormía un secreto? ¿Cuántas veces mi padre lo habría abierto a solas, tarde en la noche, cuando mamá ya dormía? Habría releído estas líneas inconclusa en aniversarios silenciosos, en momentos de nostalgia que nunca compartió. Revisé la fecha garabateada en la esquina. 15 de agosto de 1973, el año en que se casó con mi madre. El verano en que todo cambió. Afuera, el barrio comenzaba su ritual vespertino. Ladridos de perros, voces de niños regresando de la escuela, el camión de la basura rechinando 3 calles más allá. Pero adentro del estudio, el tiempo se había detenido. Yo sostenía una carta que nunca viajó, dirigida a una mujer que nunca la recibió, escrita por un hombre que ya no podía explicarme por qué. Mi padre tiene 79 años. Vive a 4 cuadras de mi casa, en la misma calle donde me crió. Todas las mañanas camina hasta la panadería de Don Chuy, compra 2 conchas y regresa a desayunar frente al noticiero. Los domingos comemos juntos, mole que mi esposo prepara, arroz rojo, tortillas recién hechas. Hablamos del clima, de los nietos, de la película que vio en el canal de clásicos. Nunca hablamos de Leonor, pero ahora su nombre latía entre mis dedos, impreso en tinta azul, hace más de medio siglo. ¿Puede una sola hoja de papel cambiar medio siglo de silencio?
Volví a doblar la carta con el mismo cuidado con que la abrí. La sostuve contra mi pecho y cerré los ojos. Desde algún lugar profundo de mi memoria infantil, ascendió una imagen borrosa. Mi padre joven, sentado en este mismo escritorio, mirando por la ventana con una expresión que entonces no supe descifrar. Melancolía. Así la llamaría ahora. Una tristeza antigua, domesticada, pero nunca del todo dormida. Guardé la carta en el bolsillo de mi chamarra. El papel crujió suavemente, como si protestara por volver a moverse después de tanto tiempo quieto. Esa noche no pude dormir. Las palabras de mi padre daban vueltas en mi cabeza como un disco rayado. Las palabras se me escapan como se nos escapó el tiempo. A las 3 de la mañana bajé a la cocina y busqué en Google, Leonor, mi ciudad, Place, 1973. Nada. Intenté con Facebook, con directorios telefónicos antiguos digitalizados. Nada. Pero yo sabía que alguien tenía que saber. En los pueblos como el nuestro, las historias no se olvidan, solo se archivan en la memoria colectiva, esperando a que alguien haga las preguntas correctas. Al día siguiente, decidí que empezaría por el lugar mencionado en la carta. El café frente al correo viejo. Si seguía existiendo, si alguien recordaba, si las palabras que mi padre nunca envió podían, después de 52 años, encontrar finalmente su destino. Porque presentía algo que no podía nombrar todavía, que este mensaje incompleto no era solo una reliquia del pasado, era una puerta, y del otro lado, esperaba una verdad que cambiaría todo lo que creía saber sobre mi padre, sobre el amor, y sobre el peso de las palabras que nunca dijimos. Mi padre tenía 27 años cuando conoció a Leonor Sánchez. Era 1973, el año de la crisis del petróleo, de los pantalones acampanados, de Camilo VI en todas las rocolas. México vibraba con una energía particular. Los Juegos Olímpicos todavía resonaban en la memoria colectiva. La ciudad se expandía hacia los cerros, y en los pueblos cercanos a la capital, como el nuestro, llegaban ecos de modernidad mezclados con tradiciones que se resistían a morir. Mi padre trabajaba en el correo del pueblo, no el edificio gris y funcional que conocemos ahora, sino el viejo correo, una construcción de cantera rosa con ventanas altas y techos de viga, donde el olor a papel y tinta se mezclaba con el aroma del café que se colaba desde el negocio de al lado. Clasificaba cartas, atendía el mostrador, conocía el valor de las palabras escritas a mano, del tiempo que toma elegir cada frase antes de cerrar un sobre. Leonor llegó un jueves de julio. Mi padre lo recordó siempre. Jueves. Más tarde me enteraría de que los jueves se volverían sagrados para ellos. El día de sus encuentros secretos, de sus conversaciones largas en el café que olía a canela. Ella entró con un vestido verde menta. Mi padre nunca olvidó ese color. Y zapatos blancos que resonaron contra el piso de mosaicos. Traía una caja de cartas amarradas con un listón rojo. Cartas que su abuela había guardado durante 50 años, escritas por un novio que se fue a la revolución y nunca regresó. Leonor quería saber si había forma de rastrear al destinatario, de saber qué había pasado con aquel hombre que prometió volver. «Es para mi abuela», le dijo a mi padre con una voz que él describiría después como agua sobre piedras calientes. «Ella está enferma. Quiere saber antes de irse». Mi padre pasó semanas ayudándola. Revisaron archivos, contactaron oficinas en otros estados, siguieron pistas que los llevaron a documentos militares amarillentos. No encontraron al soldado. Había muerto en 1915 en algún lugar de Celaya. Pero encontraron algo más. Encontraron excusas para verse todos los días. El café frente al correo se volvió su territorio. La dueña, Doña Refugio, los conocía por sus órdenes. Chocolate caliente para Leonor aunque hiciera 40 grados. Café negro con 2 de azúcar para mi padre. Siempre la misma mesa, junto a la ventana que daba a la plaza. Desde ahí veían pasar la vida del pueblo. Las señoras camino al mercado, los niños persiguiendo pelotas,
el vendedor de raspados con su carrito azul. Hablaban de todo. Leonor estudiaba para maestra en la Normal de Toluca. Viajaba 2 horas diarias en autobús. Quería enseñar literatura. Quería que los niños del pueblo leyeran a Sor Juana, a Rulfo, a poetas que hablaban de México sin folclor vacío. Mi padre le contaba sobre las cartas que clasificaba, sobre las caligrafías que revelaban historias, las cartas de amor con perfume, las cartas de luto con bordes negros, las postales de lugares que él soñaba conocer. «Algún día voy a escribir», le dijo él una tarde. «Voy a escribir sobre gente real, sobre este pueblo, sobre cómo las palabras viajan entre las personas». «Entonces escribe sobre nosotros», respondió ella, sonriendo detrás de su taza de chocolate. Pero había un problema que flotaba entre ellos como el vapor del café, evidente y nunca nombrado. Leonor estaba comprometida. Su novio, Roberto, trabajaba en la Ciudad de México, en una oficina gubernamental. Venía al pueblo solo los fines de semana, manejando un Valiant azul que brillaba bajo el sol como una promesa de futuro. Era un buen hombre, decían todos. Venía de buena familia. Le daría a Leonor estabilidad, una casa en la ciudad, la vida que una muchacha inteligente merecía. La boda estaba planeada para diciembre. Mi padre lo sabía. Lo supo desde el principio, desde la segunda vez que ella entró al correo, y él notó el anillo discreto en su mano izquierda. Pero siguieron viéndose. Siguieron sentándose en esa mesa junto a la ventana. Siguieron hablando hasta que doña Refugio comenzaba a voltear las sillas sobre las mesas. Señal de que era hora de cerrar. Nunca se besaron. Mi padre me lo contaría mucho después, en una conversación que llegaría décadas más tarde. Nunca cruzaron esa línea invisible que separaba la amistad del romance, pero ambos sabían. Ese conocimiento flotaba entre ellos como los granos de polvo suspendidos en la luz de la tarde, visibles solo cuando te detienes a mirar. En agosto, Roberto le dio un ultimátum a Leonor: o dejaba de ir tanto al pueblo entre semana, o la boda se cancelaba. Él había notado algo: las llamadas cada vez más cortas, la distracción de ella, la forma en que pronunciaba el nombre del pueblo como si fuera un lugar sagrado. Leonor eligió, o más bien, el pueblo eligió por ella, su familia, las expectativas, el peso de lo que una mujer debía hacer en 1973. Roberto era la opción sensata. Mi padre era el empleado del correo que leía libros viejos y soñaba con escribir. El último día que se vieron fue un jueves de agosto. Mi padre llegó al café con una carta que había escrito y reescrito 12 veces. La llevaba en el bolsillo de su camisa, doblada en 4. Las palabras perfectas finalmente encontradas. Iba a decirle todo: que la amaba, que podían irse juntos, que él encontraría trabajo en donde fuera, que las palabras no escritas pesan más que cualquier otra cosa. Pero Leonor llegó tarde, y cuando llegó, traía los ojos rojos y una decisión tomada. «Me voy a la ciudad», le dijo. «Roberto tiene razón. Esto no puede seguir». Mi padre apretó la carta en su bolsillo. Sintió cómo el papel se arrugaba entre sus dedos, cómo las palabras perfectas se volvían inútiles en cuestión de segundos. «¿Y si te dijera...?» comenzó. «No», lo interrumpió ella, con una firmeza que le costó toda su voluntad. «No lo digas. Si lo dices, no podré irme, y tengo que irme». Tomaron chocolate caliente y café negro por última vez. Hablaron del clima. No se dijeron adiós. Leonor se levantó cuando la luz de la tarde empezaba a ponerse dorada. Esa luz de final de verano que lo vuelve todo más triste y más hermoso al mismo tiempo. Se detuvo en la puerta, con la mano en el marco. Mi padre pensó que se voltearía, pero ella siguió caminando, y sus zapatos blancos resonaron contra el adoquín de la plaza, hasta que el sonido se perdió entre todos los otros sonidos del pueblo. Mi padre sacó la carta de su bolsillo, la puso sobre la mesa, entre la taza vacía y el vaso con residuos de chocolate. Sacó su pluma y escribió la fecha en la esquina: 15 de agosto de 1973.
Entonces leyó lo que había escrito y se dio cuenta de que las palabras perfectas ya no servían. El momento había pasado. La ventana se había cerrado. Guardó la carta incompleta en su bolsillo y caminó de regreso al correo, donde esperaban cientos de cartas que sí llegarían a su destino. 3 meses después, se casó con mi madre, una mujer buena que trabajaba en la escuela primaria y hacía un mole que todo el pueblo celebraba. Fueron felices, a su manera. Tuvieron una vida llena de pequeñas alegrías cotidianas. Pero algunos jueves, cuando llovía, mi madre lo veía mirar por la ventana con esa expresión que ella nunca supo descifrar del todo. Leonor se casó con Roberto en diciembre, en una ceremonia en la catedral de la ciudad. Nunca regresó al pueblo. Nunca supo de la carta que mi padre escribió y no envió. Hasta ahora. Porque yo sostenía esa carta entre mis manos y presentía que el final de esta historia todavía estaba por escribirse. El viejo café seguía ahí, desafiando al tiempo y a las franquicias que habían invadido el pueblo. Se llamaba Café Refugio, un nombre que siempre creí genérico hasta que entendí que era en honor a su dueña original, Doña Refugio, la mujer que había servido chocolate caliente y café negro a mi padre y a Leonor en aquel verano de 1973. El local había cambiado poco. Las mismas ventanas altas con marcos de madera verde, las mismas mesas de metal con cubierta de mármol artificial, el mismo olor a café recién molido que se mezclaba con algo más dulce, canela quemándose en algún rincón de la cocina. Entré un miércoles por la tarde, con la carta guardada en mi bolsa como si fuera un talismán. El interior estaba sumido en esa penumbra cómoda de los lugares que rechazan la luz fluorescente. Bombillas cálidas colgaban de cables antiguos, proyectando círculos dorados sobre las mesas desocupadas. Era la hora muerta entre la comida y la cena, ese limbo donde los cafés respiran. Detrás del mostrador, una mujer de unos 60 años limpiaba la máquina de espresso con movimientos rituales, precisos. Tenía el cabello oscuro recogido en una cola de caballo y usaba un delantal que había sido blanco en otra vida. «Buenas tardes», saludé. «¿Usted es la dueña?» Ella levantó la vista, evaluándome con esa mirada que tienen las personas que atienden público hace décadas, capaz de categorizar clientes en microsegundos. «Depende de quién pregunte», respondió con una media sonrisa. «Si es de Hacienda, mi prima es la dueña y no sé dónde anda. Si es otra cosa, soy yo, Socorro Maldonado. Soy hija de Julio Ramírez», dije, acercándome al mostrador. Él trabajaba en el Correo Viejo, hace muchos años. Algo cambió en su expresión. Una puerta se abrió en su memoria. Don Julio, el que leía todo el tiempo. Una sonrisa genuina iluminó su rostro. Mi madre hablaba de él. Decía que era el único cliente que podía hacer que una taza de café durara 2 horas. Mi corazón dio un vuelco. ¿Su madre? Doña Refugio. Ella abrió este café en los 50. Yo crecí aquí, entre estas mesas. Ella murió hace 12 años, pero hizo un gesto abarcando el local. Todavía la siento aquí cada vez que preparo chocolate caliente. Me senté en un banco frente al mostrador. Saqué la carta de mi bolsa, todavía doblada, y la puse sobre la superficie de mármol gastado. Encontré esto en el escritorio de mi papá. Es una carta que nunca envió. Está dirigida a una mujer llamada Leonor. La carta menciona este café. Socorro tomó la carta con cuidado reverente, como quien toma una fotografía antigua. Sus ojos se movieron rápidamente sobre las líneas, y cuando llegó a la parte donde la tinta se corría, tocó la mancha con un dedo. «Leonor Sánchez», murmuró. «¿Cómo no me voy a acordar? Mi mamá hablaba de ellos todo el tiempo. La pareja del jueves es», les decía. Se sentaban siempre en la misma mesa, aquella de allá. Señaló hacia la ventana. Seguí su mirada. La mesa seguía ahí, ahora ocupada por una maceta con geranios. La luz de la tarde la bañaba con ese tono dorado que tienen las 3 de la tarde en octubre. «¿Qué pasó?», pregunté, aunque ya conocía el final. «Lo que siempre pasa». Socorro suspiró.
Ella estaba comprometida. Él era buena persona, pero sin futuro claro. Ella se fue. Mi mamá decía que después de que Leonor dejó de venir, don Julio seguía viniendo los jueves durante semanas, pidiendo café, sentándose en esa mesa, esperando, hasta que dejó de venir. Las palabras cayeron entre nosotras como piedras en agua quieta, expandiendo círculos de significado. ¿Sabe dónde puedo encontrarla? Mi voz sonó más desesperada de lo que pretendía. ¿A Leonor? Socorro me devolvió la carta. No sé dónde vive. Pero sé que vive. Hace como 3 años, su hija entró aquí preguntando por café de olla para llevar. Dijo que su mamá había crecido en este pueblo y siempre hablaba de nuestro café. Le di mi número. Le dije que si alguna vez su mamá quería visitarnos, le preparaba el chocolate como antes. ¿Tiene el número de la hija? Socorro negó con la cabeza. Pero recuerdo su nombre. Mariana. Mariana Sánchez Durán. Trabaja en algo de arquitectura en la ciudad. Mariana Sánchez Durán. Un nombre. Un hilo. Esa noche, en mi casa, mientras mi esposo veía televisión y los niños hacían tarea, yo me encerré en mi cuarto con mi laptop. Busqué Mariana Sánchez Durán arquitecta en Google. 3 resultados, LinkedIn, un directorio profesional, una foto en el sitio web de un despacho de diseño. La reconocí inmediatamente, aunque nunca la había visto. Tenía los ojos de mi padre. O más bien, mi padre tenía los ojos que debía tener Leonor. Esos ojos que en las fotos viejas de mi padre brillaban con algo más que felicidad. Algo parecido a la nostalgia anticipada. Le escribí un mensaje a través de LinkedIn. Formal, breve, probablemente insuficiente para explicar lo inexplicable. Estimada Mariana, mi nombre es Patricia Ramírez. Soy hija de Julio Ramírez, quien conoció a su madre en 1973. Encontré una carta que mi padre escribió y nunca envió. Creo que su madre debería leerla. Si es posible contactarla, le agradecería me escribiera. Es urgente. Apreté enviar. Antes de que el miedo me hiciera borrar todo. El mensaje se fue, viajando por cables y satélites, cruzando la distancia que separaba mi historia de la historia de Leonor. Una carta digital para explicar una carta de papel. Las palabras viajando de nuevo, 52 años después, buscando el camino que mi padre nunca se atrevió a mostrarles. Durante 3 días, no pasó nada. Revisaba mi correo cada hora, mi LinkedIn cada media hora. Mi esposo me preguntó si estaba esperando resultados médicos. Le dije que algo así. La respuesta llegó un sábado por la mañana, mientras preparaba café. Mi teléfono vibró. Un mensaje de LinkedIn. Patricia, tu mensaje me dejó sin palabras. Mi madre nunca mencionó a nadie llamado Julio, pero últimamente habla mucho de su tiempo en el pueblo. Está enferma. Diabetes avanzada. El médico dice que tal vez 1 año. Si tu padre escribió algo para ella, tal vez sea el momento de que lo sepa. Llámame. Adjuntaba su número. Mis manos temblaban tanto que tuve que sentarme. El café se enfrió en la estufa mientras yo releía el mensaje 1, 2, 3 veces. Está enferma, tal vez 1 año. Las palabras que mi padre nunca envió habían esperado 52 años, y ahora el tiempo volvía a apretarse, a exigir decisiones rápidas, a demostrar que algunos mensajes no pueden esperar más. Llamé a Mariana esa misma tarde. Hablamos durante 2 horas. Le conté sobre la carta, sobre el café, sobre la vida que mi padre construyó después de aquel verano. Ella me contó sobre Leonor, una mujer que fue maestra durante 40 años, que enviudó hace 10, que vive ahora en un departamento pequeño en Coyoacán, rodeada de libros y fotografías que nadie más entiende del todo. Mi madre a veces mira por la ventana los jueves, me dijo Mariana. Yo nunca entendí por qué los jueves eran diferentes. Ahora creo que empiezo a entender. Acordamos vernos. Yo llevaría la carta. Mariana prepararía a su madre. Entre las dos, encontraríamos la forma de entregar un mensaje que había esperado más de medio siglo para encontrar su destino. Esa noche, volví al Café Refugio.
Socorro me preparó un chocolate caliente, como antes, espeso y dulce, con un toque de canela que raspaba suavemente la garganta. Me senté en la mesa junto a la ventana, la mesa del jueves, y sostuve la carta entre mis manos. Afuera, el pueblo se preparaba para la noche. Las luces se encendían una por una en las ventanas, como estrellas terrestres. Un vendedor de tamales empujaba su carrito, pregonando con voz ronca. Dos adolescentes se tomaban fotos frente a la fuente de la plaza, riendo por algo que sus teléfonos les mostraban. Imaginé a mi padre joven, sentado exactamente aquí, mirando a Leonor del otro lado de la mesa. Imaginé las palabras que se dijeron, las que no se dijeron, las que quedaron flotando en el aire como polvo dorado en un rayo de luz. ¿Qué harías si las palabras que esperaste toda tu vida aparecieran de repente, cuando ya creías que el silencio era permanente? Doblé la carta de nuevo, con cuidado infinito, y la guardé en mi bolsa. En una semana, viajaría a la ciudad. Tocaría la puerta de un departamento en Coyoacán, y entregaría un mensaje que el destino había guardado en un cajón durante 52 años, esperando el momento exacto en que alguien lo encontrara, porque quizá las palabras no tienen fecha de caducidad, quizá solo esperan su momento, pacientes como semillas bajo tierra, listas para germinar cuando finalmente llegue la lluvia. Contarle a mi padre sobre la carta fue más difícil que encontrarla. Lo visité un domingo después de la comida, cuando mi esposo y los niños se habían ido, y solo quedábamos él y yo limpiando la cocina. Él lavaba los platos con esa meticulosidad que tiene para todo, enjuagando cada vaso 2 veces, acomodándolos en el escurridor con la precisión de quien construye algo importante. «Papá», dije, secando un plato que él me pasó. «Encontré algo en tu escritorio». Sus manos se detuvieron bajo el agua. 1 segundo, 2. Después siguió lavando, pero el ritmo había cambiado. «¿Qué buscabas en mi escritorio?» «Tu acta de nacimiento, para lo del INAPAM. ¿Recuerdas?» Asintió, pero no me miró. «Encontré una carta», continué. «Una carta que escribiste hace mucho tiempo, a alguien llamada Leonor». El plato que sostenía se resbaló de sus dedos, chocando contra el fondo del fregadero con un sonido seco. Se quedó ahí flotando entre la espuma, mientras mi padre apoyaba las manos en el borde del lavabo y bajaba la cabeza. «No debiste», murmuró. «Papá, tienes 52 años. Nunca la enviaste». Por algo fue. Cerré la llave del agua. El silencio de la cocina se volvió denso, pesado con décadas de palabras no dichas. «La encontré», le dije. «Bueno, encontré a su hija. Leonor está viva. Vive en Coyoacán, y papá está enferma». Finalmente me miró. En sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Miedo. No el miedo a la edad o a la muerte, sino algo más antiguo, más profundo. El miedo a que las palabras enterradas resurjan y cambien la forma del mundo. «¿Cuánto tiempo?», preguntó con voz áspera. «El doctor dice que tal vez 1 año. Diabetes avanzada». Se quitó el delantal despacio, lo colgó en su gancho, se sentó en la mesa de la cocina, donde habíamos tenido 1000 conversaciones sobre cosas pequeñas, sobre nada importante. Ahora las sillas crujían bajo el peso de un pasado que pedía ser reconocido. «No puedo», dijo finalmente. «Tu madre...» «Mamá murió hace 6 años, papá». «Lo sé», su voz se quebró. «Pero yo le hice una promesa. Cuando nos casamos, le prometí que todo lo de antes, todo lo que fui antes de ella, se quedaba atrás. Que ella tendría toda mi atención, todo mi futuro. Y cumplí, Patricia, 45 años de matrimonio, y nunca volví a buscar a Leonor. Pero la pensaste, no fue una pregunta. Un silencio largo. Después, todos los jueves, las palabras cayeron como confesión, como alivio, como dolor. Mi padre apoyó los codos sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. No lloraba, pero su respiración era irregular,
luchando contra algo muy viejo y muy hondo. Eso no significa que no amara a tu madre, dijo entre sus dedos. La amé, fuimos felices, construimos una vida hermosa, pero Leonor fue la pregunta que nunca respondí, el camino que no tomé. Y hay días, Patricia, hay días en que me pregunto quién habría sido si hubiera sido más valiente. Me senté junto a él. Tomé su mano, esa mano de 79 años que había clasificado millones de cartas, que me había enseñado a escribir, que había sostenido a mi madre en su último día. Papá, no estoy juzgando, solo creo que ella merece saber, merece leer lo que escribiste. Después de tantos años, después de todo, merece tener esas palabras. ¿Y si abre algo que es mejor dejar cerrado? ¿Y si le duele más de lo que ayuda? ¿Y si le da paz? Nos quedamos sentados en la cocina mientras afuera oscurecía. El refrigerador zumbaba su melodía monótona. El reloj de pared marcaba los minutos. Desde la calle llegaba el grito del vendedor de camotes, ese silbato nostálgico que anuncia el invierno. «Hay algo más», dijo mi padre finalmente. «La carta no está completa. Lo que escribí no era todo lo que tenía que decir. Me faltó valor, me faltó tiempo, me faltó todo». Se levantó y caminó hacia la ventana. Las luces de la calle comenzaban a encenderse, pintando su perfil de naranja suave. «Si voy a hacer esto», continuó sin voltear, «si voy a remover todo esto después de tanto tiempo, entonces que sea bien. Déjame terminar lo que empecé. Déjame escribir lo que realmente quería decir». Mi corazón latió más rápido. «¿Quieres completar la carta? Quiero terminarla. Quiero que si ella la lee, lea todo. No solo el fragmento de un cobarde de 27 años, sino también...» Su voz se suavizó. Lo que un hombre de 79 años aprendió sobre el amor, sobre las decisiones, sobre vivir con las preguntas sin respuesta. Pasé esa noche ayudándolo. Él escribió en el mismo escritorio donde había escrito la carta original, con la misma pluma estilográfica que guardaba desde entonces. Yo le preparaba café, leía sus borradores, le decía cuándo las palabras sonaban verdaderas y cuándo sonaban a justificación. Escribió lento. Tachó mucho. A veces se detenía y miraba por la ventana durante largos minutos, persiguiendo recuerdos que se escondían en los rincones de décadas. Cerca de la medianoche terminó. 3 hojas nuevas que se unirían a aquella primera página inconclusa. Me las leyó en voz alta, su voz temblando en algunas partes, fortaleciéndose en otras. Hablaba de Leonor, del verano que compartieron, de las decisiones que ambos tomaron. Pero también hablaba de mi madre, del amor que construyeron juntos, de cómo es posible amar completamente a alguien y aún así cargar con el fantasma de otro amor. No pedía nada, no esperaba nada, solo necesitaba que ella supiera que aquellos jueves habían significado tanto para él, como esperaba que significaran para ella. Que la vida que él tuvo después fue buena y real, pero que ella había dejado una marca que nunca se borró del todo. «¿Está bien?», preguntó cuando terminó de leer. «Está perfecto, papá». Pero cuando contacté a Mariana para coordinar el encuentro, ella me frenó con una preocupación que yo no había anticipado. «Patricia, tengo que ser honesta contigo», me dijo por teléfono. «Yo quiero que mi mamá lea esa carta, pero mi hermano Javier no está de acuerdo. Dice que mamá está frágil, que esto podría alterarla demasiado. Dice que remover el pasado ahora no tiene sentido. Pero es su historia», protesté. «Tiene derecho a conocerla completa». «Lo sé, pero Javier es protector. Muy protector. Desde que papá murió, se volvió el guardián de mamá. Decide qué doctores ve, qué medicinas toma, hasta qué programas puede ver en la tele. Dice que es por su bien. ¿Y tú qué opinas?». Un silencio. Después: «Creo que mi mamá tiene 77 años y merece decidir por sí misma. Creo que está cansada de que la traten como si fuera de cristal. Creo que si hay algo de su juventud que nunca supo, tiene todo el derecho de saberlo ahora. Pero Javier,
Él tiene mucho peso en la familia. Si se opone, va a ser difícil. Acordamos reunirnos los tres, Mariana, Javier y yo, en terreno neutral, en el Café Refugio, donde todo había comenzado. La reunión fue tensa desde el principio. Javier llegó en traje, directo del trabajo, con esa energía de hombre ocupado que no tiene tiempo para sentimentalismos. Tenía unos 55 años, el cabello oscuro con canas en las sienes, la mandíbula apretada de quien está acostumbrado a tener razón. Mire, Patricia, comenzó antes incluso de sentarse. Entiendo que su padre tenga nostalgia, pero mi madre está muy delicada. Su corazón, su presión, su diabetes. El doctor dice que debemos evitarle emociones fuertes. Las emociones fuertes no se evitan, respondí manteniendo la voz calmada. Solo se posponen, y a veces, lo que más daño hace es el silencio. Usted no conoce a mi madre. Yo sí. Sé lo que puede soportar y lo que no. Mariana intervino. Javier, mamá no es una niña. Merece saber que alguien escribió para ella, que alguien la recordó todos estos años. ¿Y qué va a cambiar eso? Javier levantó las manos exasperado. ¿Va a curarla? ¿Va a darle más tiempo? Solo va a confundirla. Va a hacerla cuestionar la vida que tuvo con papá. ¿Para qué remover todo eso? Porque es suyo, dije con firmeza. Esa historia es de ella, y nosotros no tenemos derecho a decidir que no puede conocerla. Socorro, que había estado escuchando desde el mostrador, se acercó con 3 chocolates calientes que nadie había pedido. Los puso sobre la mesa con cuidado deliberado. Mi mamá conoció a la mamá de ustedes, dijo, dirigiéndose a Mariana y Javier. Y conoció al papá de Patricia. Yo crecí viendo cómo se miraban cuando pensaban que nadie los veía. Se volvió hacia Javier. No sé qué es lo correcto hacer, pero sí sé que las personas mayores no son tan frágiles como creemos. Y también sé que todos merecemos conocer nuestras propias historias antes de irnos. Javier tomó su chocolate sin beberlo. Miró a su hermana, después a mí, después a la mesa junto a la ventana donde una vez mi padre y su madre se habían sentado. Si hacemos esto, dijo finalmente, si le mostramos esa carta, tiene que ser con cuidado. Yo tengo que estar presente, y si veo que se altera demasiado, paramos. ¿De acuerdo? No era ideal, pero era un sí. Mariana exhaló, aliviada. Me tomó la mano por encima de la mesa. ¿Cuándo? Preguntó. Pronto, respondí. Antes de que alguien más cambie de opinión. Antes de que el tiempo se nos acabe otra vez. Esa noche, llamé a mi padre. Está arreglado, le dije. La semana que viene, en su departamento. Van a estar sus hijos. ¿Y tú? ¿Vas a estar listo? Una pausa larga. Después. Nunca voy a estar listo, Patricia. Pero sí voy a ir. 52 años es suficiente espera. Colgamos. Me quedé mirando mi teléfono, pensando en todos los obstáculos que habíamos enfrentado. El cajón cerrado, la carta incompleta, los hijos protectores, el tiempo que se acababa. Pensé en todas las fuerzas que conspiran contra los finales que merecemos. El miedo, la costumbre, el peso de lo que otros esperan de nosotros. Pero también pensé en las fuerzas que nos impulsan, el amor que no muere del todo, las palabras que necesitan ser dichas, las hijas que se niegan a dejar que las historias de sus padres terminen sin resolver. A veces, la vida nos da una segunda oportunidad, pero tenemos que ser nosotros quienes abramos la puerta cuando ésta toca. Tenemos que ser valientes por aquellos que ya no pueden serlo, o que nunca pudieron. La carta estaba lista. Los protagonistas estaban listos. Solo faltaba el encuentro. Ese momento en que 52 años de silencio finalmente se romperían, y 2 personas que fueron jóvenes juntos descubrirían qué quedaba de aquel verano cuando todo lo demás se había marchitado. El departamento de Leonor olía a libros viejos y café recién hecho. Era un 3er piso en una calle tranquila de Coyoacán. De esas calles donde los árboles son más altos que los edificios
Y los gatos callejeros tienen nombres que todos conocen. Mariana me había citado 1 hora antes que mi padre, para preparar el terreno. Como ella dijo, para advertirme, sospechaba yo. Subí las escaleras. El elevador estaba descompuesto, como todo en los edificios viejos de la Ciudad de México, contando los escalones para calmar mis nervios. 37 escalones entre la puerta de entrada y la puerta de Leonor. 37 respiraciones para prepararme para conocer a la mujer que mi padre amó en secreto durante 52 años. Mariana abrió antes de que tocara. «Pasa rápido», susurró, jalándome adentro. Javier llegó temprano y está de humor. El departamento era pequeño pero luminoso. Las paredes estaban cubiertas de libreros que doblaban su función como sostén estructural del edificio. Libros por todas partes, apilados junto a la ventana, formando torres precarias sobre la mesa del comedor, marcando territorios en cada superficie plana. Entre los libros, fotografías enmarcadas. Leonor joven con toga de graduación. Leonor con 2 niños pequeños. Mariana y Javier, supuse. Leonor mayor junto a un hombre de lentes y sonrisa amable. Roberto, el esposo que fue. Y en la sala, sentada en un sillón azul desgastado, con una manta sobre las piernas a pesar del calor de octubre, estaba ella. Leonor Sánchez era pequeña. Eso fue lo primero que noté, que el tiempo la había encogido, o quizás siempre fue pequeña, y mi padre la había agigantado en sus recuerdos. Tenía el cabello blanco cortado a la altura de los hombros. Las manos manchadas por la edad cruzadas sobre el regazo. Usaba lentes de pasta gruesa que amplificaban sus ojos. Y esos ojos, café oscuro, alerta, me evaluaron con la misma intensidad con que Socorro me había evaluado en el café. «Tú debes ser Patricia», dijo con voz clara, más fuerte de lo que esperaba. «La hija de Julio». «Sí, señora». «No me digas señora. Llámame Leonor», señaló el sillón frente a ella. «Siéntate. Cuéntame qué encontraste que tiene a mis hijos tan alterados». Javier estaba de pie junto a la ventana, los brazos cruzados, vigilante. Mariana se sentó en el descansabrazos del sillón de su madre, una mano protectora sobre su hombro. Saqué la carta de mi bolsa. Ahora eran 4 hojas, la original de 1973 y las 3 nuevas que mi padre había escrito. Las había unido con un clip discreto. «Mi padre escribió esto hace 52 años. Comencé. El día que usted se fue del pueblo, él iba a dársela, pero no pudo. La guardó todos estos años. La encontré hace 2 semanas en su escritorio. Julio escribió una carta para mí». Leonor se inclinó hacia adelante, y la manta se resbaló de sus piernas. Mariana se apresuró a acomodarla, pero Leonor la apartó con un gesto impaciente. «¿Hace 52 años?» «Sí. Y hace unos días, le conté que la había encontrado. Él escribió más. Completó lo que había dejado inconcluso. Le extendí las hojas. Leonor las tomó, y vi que sus manos temblaban ligeramente. No era enfermedad, era anticipación, era miedo y esperanza condensados en un temblor. «¿Está aquí?», preguntó sin levantar la vista de las hojas. «¿Julio está aquí?» «Viene en camino. Llega en 1 hora. Pensé que tal vez querría leer esto primero. A solas. Decidir si quiere verlo». «Mamá», intervino Javier, «no tienes que hacer esto ahora. Podemos esperar, pensar». «Javier». Leonor lo interrumpió sin mirarlo. «Tengo 77 años y diabetes. No tengo tiempo para pensar». Entonces me miró directamente. «¿Me das un momento? Quiero leerla sola». Mariana, Javier y yo nos retiramos a la cocina. Era diminuta, apenas espacio para que los 3 estuviéramos de pie sin chocarnos. A través de la puerta entreabierta, podíamos ver a Leonor en el sillón, las hojas abiertas sobre su regazo, su cabeza inclinada sobre las palabras que habían esperado décadas para llegar a ella. El tiempo se volvió elástico. 5 minutos se sintieron como 1 hora. Javier tamborileaba los dedos sobre la barra de la cocina.
Mariana se mordía el labio inferior. Yo miraba el reloj de la estufa, pensando en mi padre que venía en camino, en taxi porque ya no maneja distancias largas, atravesando la ciudad para este encuentro que tal vez no debería suceder, que tal vez era la única cosa correcta que podía suceder. Entonces escuchamos un sonido que nos heló, un sollozo. Javier se movió primero, pero Mariana lo detuvo. «Espera», susurró. Otro sollozo. Y después, algo inesperado. Una risa. Suave, ahogada, pero definitivamente una risa. El sonido de alguien que encuentra algo perdido hace mucho, algo que creía desaparecido para siempre. Cuando finalmente entramos a la sala, Leonor tenía las mejillas mojadas pero sonreía. Las hojas descansaban sobre su regazo, una mano sobre ellas como para asegurarse de que no desaparecieran. «Ese tonto», murmuró, «ese tonto romántico». «Mamá», Mariana se arrodilló junto a ella. «¿Estás bien?» «Estoy...» Leonor buscó la palabra. «Completa. Por primera vez en décadas, me siento completa». Tomó las hojas de nuevo, alisándolas con cuidado. Él escribe que no me buscó porque me respetó, porque respetó mi decisión. Durante todos estos años yo pensé que se había olvidado fácilmente, que lo nuestro había sido solo para mí, algo que yo había magnificado en mi memoria. Su voz se quebró, pero él también lo sintió, él también lo guardó. No estuve sola en esto. ¿Quieres verlo?, pregunté suavemente. Leonor se quitó los lentes, los limpió con el borde de su suéter, se los volvió a poner. Se arregló el cabello con las manos, miró hacia la ventana donde la luz de la tarde comenzaba a dorar todo. «¿Qué día es hoy?», preguntó de repente. «Jueves», respondió Mariana. Leonor rió de nuevo, ese sonido entre lágrimas y alegría. «Por supuesto que es jueves. Siempre fue jueves con Julio». Se levantó del sillón rechazando la ayuda que Javier le ofrecía. Caminó hacia su habitación con pasos lentos pero firmes. «Voy a cambiarme», anunció. «Si voy a ver al hombre que me escribió la carta más hermosa del mundo, no voy a recibirlo en pants». Mariana y yo intercambiamos una mirada. Algo había cambiado en Leonor. Una luz que estaba apagada se había encendido. No era la juventud, esa no regresa, sino algo más sutil, propósito, anticipación. La sensación de que la historia aún no había terminado. 20 minutos después, Leonor emergió de su habitación con un vestido de algodón color crema y un collar de cuentas de madera que, me dijo después Mariana, había sido regalo de su esposo Roberto en su último aniversario. Llevaba el cabello suelto y se había puesto un lápiz labial suave, casi imperceptible. «¿Cómo me veo?», preguntó con una timidez que la hacía parecer más joven. «Hermosa, mamá», respondió Mariana, y su voz tembló. Incluso Javier, el escéptico, el protector, se ablandó. Se acercó a su madre y le acomodó el collar. «Te ves bien», admitió. «Pero si en cualquier momento te cansas, me lo dices. ¿Ok?». «Ok». Leonor le palmeó la mejilla. «Mi guardián eterno». Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi padre. «Estoy abajo. ¿Subo?». Mis dedos se congelaron sobre la pantalla. Este era el momento. Después de esto, no había vuelta atrás. 2 personas que fueron jóvenes juntos se verían como ancianos. 52 años de vida separada colapsarían en un instante. Las palabras escritas se volverían miradas. Presencia. Realidad. «Ya llegó», anuncié. Leonor inhaló profundo. Se sentó en el sillón. Después se levantó. Caminó hacia la ventana. Regresó. Finalmente se quedó de pie en medio de la sala, las manos cruzadas frente a ella, conteniendo un temblor que ya no era de enfermedad sino de algo mucho más humano. El terror y la maravilla de los reencuentros. «Dile que suba», dijo. «Dile que he esperado 52 años. Puedo esperar 37 escalones más». Escribí: «Sube, papá, te esperamos». Y entonces no hubo nada que hacer más que esperar.
Los cuatro, Leonor, Mariana, Javier y yo, miramos hacia la puerta. Escuchamos los pasos en las escaleras. Lentos, pausados. Mi padre contando escalones como yo los había contado, preparándose. Un golpe suave en la puerta. Mariana fue a abrir. Y cuando la puerta se abrió, y mi padre apareció en el umbral con su camisa blanca almidonada y sus zapatos lustrados, con el cabello peinado hacia atrás y esa expresión entre terror y esperanza que yo nunca le había visto, algo cambió en el aire del departamento. Leonor dio un paso hacia adelante, solo uno. Julio, dijo, y su voz convirtió el nombre en oración, en reproche, en perdón, en todo. Leonor, respondió mi padre, y en esa palabra estaban todos los jueves de su vida. Se miraron a través de la sala, a través de los años, a través de todas las vidas que pudieron tener y todas las vidas que tuvieron en su lugar. Mi padre no entró. Se quedó en el umbral como si cruzarlo requiriera un permiso que solo Leonor podía dar. El silencio duró apenas segundos, pero se sintió como eternidades. Fue Leonor quien rompió el hechizo. ¿Vas a quedarte ahí parado toda la tarde?, preguntó, y un asomo de sonrisa tocó sus labios. Sigues siendo impuntual. Te dije hace 52 años que llegaras a tiempo. Mi padre parpadeó. Una carcajada breve, nerviosa, escapó de su garganta. Tú siempre llegabas tarde a nuestros jueves, replicó, dando un paso adentro. Yo aprendí de ti. Mentiroso. Exagerada. Y así, con ese intercambio simple, doméstico, imposiblemente ordinario, la tensión se aflojó. Mariana cerró la puerta suavemente. Javier exhaló sin darse cuenta. Yo me recargué contra la pared, observando. Mi padre finalmente cruzó la sala. Cada paso era medido, consciente. Cuando llegó frente a Leonor, a 1 metro de distancia, ni más ni menos, se detuvo. Los dos se miraron realmente por primera vez, permitiéndose ver lo que el tiempo había hecho. «Tienes canas», dijo Leonor, alzando una mano hacia el cabello de mi padre pero sin tocarlo. «Tú tienes lentes», respondió él, sonriendo. «Te queda bien el bigote, antes no lo tenías. Tú sigues teniendo esa forma de inclinar la cabeza cuando piensas». Se estudiaron mutuamente con una mezcla de reconocimiento y descubrimiento, buscando en los rostros de ahora los ecos de los rostros de entonces, las líneas de expresión que mapeaban décadas de sonrisas, preocupaciones, penas, los surcos del tiempo que narraban historias sin palabras. ¿Quieren sentarse?, ofreció Mariana, siempre práctica. ¿Café? ¿Agua? ¿Chocolate caliente?, dijeron los dos al mismo tiempo. Se miraron, sorprendidos. Después rieron, y la risa rompió algo más, una capa adicional de artificio. Porque la risa compartida es más íntima que muchas palabras. Se sentaron en sillones opuestos, la mesa de centro entre ellos como una frontera simbólica. Mariana desapareció en la cocina. Javier se instaló en una silla del comedor, observador oficial de este encuentro. Yo me quedé de pie, documentando con mi presencia silenciosa. Mi padre carraspeó. «Leonor, ¿leíste la carta?». Ella asintió, tocando las hojas que había dejado sobre la mesa. La leí, 3 veces. Una pausa. No sabía, Julio. No sabía que tú también, que para ti fue. ¿Real?, completó él. Fue lo más real que viví en mucho tiempo. Antes y después, pero te casaste 3 meses después. No era acusación, solo constatación de hechos. Mi padre asintió. Me casé porque pensé que era lo correcto. Porque me dolía demasiado estar solo con mis pensamientos. Porque tu madre... Se detuvo, corrigió. Porque Estela era buena y paciente y merecía a alguien que la amara completamente. ¿Y pudiste?, preguntó Leonor suavemente. ¿Amarla completamente? Mi padre tardó en responder. Cuando habló, su voz era firme. La amé lo mejor que pude, y ella nunca se quejó. Fuimos felices, Leonor. No perfectos, pero sí felices.
Tuvimos una hija maravillosa. Me señaló con la barbilla. Una vida llena de cosas buenas, pero siempre hubo un cuarto cerrado en mi corazón, un lugar donde guardaba nuestros jueves, no porque quisiera traicionar a Estela, sino porque buscó las palabras. Porque uno no elige qué se queda y qué se va. Leonor cerró los ojos brevemente. Cuando los abrió había lágrimas atrapadas en las pestañas, brillando detrás de sus lentes. Yo también me casé rápido, en diciembre, como estaba planeado. Roberto era exactamente lo que todos decían, un buen hombre. Me dio estabilidad, respeto, 2 hijos hermosos. Miró hacia donde estaban Mariana y Javier. Y yo intenté amarlo sin reservas, pero había jueves, julio. Había tantos malditos jueves en los que me sentaba junto a la ventana y me preguntaba dónde estarías, qué estarías leyendo, si alguna vez pensabas en mí. Todos los jueves, confesó mi padre, cada uno. Las palabras flotaron entre ellos, pesadas como piedras, ligeras como plumas. Mariana regresó con una bandeja, 2 tazas de chocolate caliente, espeso y aromático. Los colocó frente a ellos con cuidado de no interrumpir. El vapor ascendía en espirales perezosas, llevando el olor a cacao y canela. Leonor tomó su taza, le dio un sorbo pequeño y sonrió. Está demasiado dulce. Mariana siempre le pone demasiada azúcar. El café de Patricia es aguado, respondió mi padre. Parece té de calcetín, y así, otra vez, lo imposiblemente ordinario suavizando lo extraordinario. Leonor, dijo mi padre después de un momento, hay algo en la carta que no escribí, algo que necesito decirte en voz alta, no solo en papel. Ella dejó su taza sobre la mesa, las manos cruzadas sobre el regazo, preparándose. La decisión que tomaste de irte fue la correcta. Leonor parpadeó, sorprendida. No me esperaba eso. Es verdad. Yo tenía 27 años, sin dinero, sin planes reales más allá de leer y soñar. Tú tenías la oportunidad de estudiar, de ser maestra, de construir algo sólido. Si te hubieras quedado conmigo, sacudió la cabeza, te habría arrepentido. Yo me habría odiado por ser la razón de tu arrepentimiento. Así que aunque me dolió, aunque me siguió doliendo durante décadas, nunca te culpé. Entendí. Incluso entonces, la voz de Leonor tembló, especialmente entonces, porque amarte significaba querer lo mejor para ti, incluso si lo mejor no era yo. El silencio que siguió era diferente. No incómodo, sino lleno. Cargado de comprensión, de perdón mutuo, de todas las conversaciones que nunca tuvieron y que ahora, de alguna forma, estaban teniendo sin palabras. Leonor se inclinó hacia adelante. ¿Puedo preguntarte algo? Su voz apenas un susurro. ¿Fuiste feliz? ¿En verdad? ¿Tu vida fue buena? Mi padre no dudó. Sí, complicada, imperfecta, con sus propios dolores, pero sí, buena. Hizo una pausa. ¿Y tú? Sí, respondió ella. También complicada, también buena. Roberto murió hace 10 años. Cáncer de páncreas. Al final me agradeció por amarlo, incluso sabiendo que parte de mí nunca estuvo completamente presente. Él sabía de ti, ¿sabes? Nunca le dije tu nombre, pero sabía que había habido alguien. Estela también lo sabía, admitió mi padre. Nunca hablamos de ello explícitamente, pero las esposas siempre saben. Y ella me amó de todas formas, o quizá por eso, porque supo que yo me quedé por elección, no por falta de opciones. Mariana, desde su lugar en la cocina, se secó los ojos con una servilleta. Hasta Javier, el guardián eterno, había suavizado su expresión. Entonces, dijo Leonor, y su voz ganó algo de fuerza. Nos reencontramos 52 años después de vidas enteras vividas sin el otro. Y resulta que ambos estamos bien. Parece anticlimático, ¿no? Mi padre sonrió. Terriblemente anticlimático. Rieron de nuevo.
Esa risa que solo puede existir entre personas que han cruzado al otro lado del dolor y encontraron algo parecido a la paz. Pero entonces Leonor hizo algo inesperado. Se levantó, lenta pero determinada, y se acercó a mi padre. Se quedó de pie frente a él, mirándolo desde arriba. «Levántate», ordenó suavemente. Mi padre obedeció, confundido. Quedaron frente a frente, separados solo por centímetros. Ella levantó una mano y finalmente, la posó sobre su mejilla. Él cerró los ojos al contacto, una exhalación profunda escapando de sus labios. «Necesitaba saber», dijo Leonor, «que eres real». Mi padre abrió los ojos. Bajo su mano, bajo sus años, bajo toda la arquitectura de una vida entera, vi al joven que fue, vulnerable, asombrado, incapaz de creer que estaba sucediendo. «Soy real», murmuró. «Y tú también». Se abrazaron. No fue un abrazo de película, dramático y cinematográfico. Fue un abrazo de personas cansadas que finalmente encuentran un lugar donde descansar. Sus cuerpos se moldearon el uno al otro con esa familiaridad extraña que tiene el tiempo, como si sus formas ya se conocieran de antes, como si la memoria física guardara lo que la mente intentaba olvidar. No duró mucho, quizá 30 segundos. Pero en esos 30 segundos, vi a mi padre recuperar algo que perdió hace 52 años. No a Leonor, ella seguía siendo la mujer en el presente, mayor, distinta, real, sino la posibilidad, la sensación de que algunas cosas no están del todo perdidas, solo dormidas. Se separaron. Leonor regresó a su sillón, mi padre al suyo, pero algo había cambiado. La frontera de la mesa de centro ya no parecía tan importante. «Léeme la carta completa», pidió Leonor. «Quiero escucharla de tu voz». Mi padre dudó. «¿Aquí?» Miró hacia donde estábamos Mariana, Javier y yo, 3 intrusos bien intencionados en un momento que no nos pertenecía. «Sí, aquí», respondió Leonor con firmeza. «Estos son mis hijos. Patricia es tu hija. Todos somos parte de esta historia, aunque llegamos tarde». Se inclinó hacia adelante. «Además, me gustaría que escucharan, para que sepan que el amor no siempre se parece a lo que esperamos, pero que aún así vale la pena». Mi padre extrajo las hojas de su bolsillo interior, ya un poco dobladas por el viaje. Con cuidado ceremonial, las desplegó. Aclaró la garganta. Leyó la primera página, la original de 1973, lentamente. Su voz cambió mientras leía, suavizándose en algunas partes, fortaleciéndose en otras. La penumbra de la sala parecía oscurecerse alrededor de él, como si solo existiera esa voz, esas palabras, ese momento suspenso. «Querida Leonor, han pasado 3 meses desde que te fuiste. Escribo esto desde el café donde solíamos vernos los jueves, el que está frente al correo viejo. Hay un nuevo mesero que no sabe que tú siempre pedías chocolate caliente aunque fuera verano. He intentado explicártelo 1000 veces en mi cabeza, pero las palabras se me escapan como se nos escapó el tiempo». Se detuvo en la mancha de tinta corrida, tocándola ligeramente con un dedo. «Lloré aquí», confesó. «No me avergüenza admitirlo ahora». Continuó con las nuevas páginas. Leyó sobre la vida que construyó, sobre mi madre, sobre los días ordinarios que resultaron ser extraordinarios por su constancia. Leyó sobre los jueves donde miraba por la ventana, sobre cómo cada película que veía, cada libro que leía, cada noticia del pueblo le hacía pensar en ella. Leyó sobre el perdón que eventualmente encontró, no de ella, sino de sí mismo. Y ahora, Leonor, después de tantos años, quiero que sepas algo. No me arrepiento de haberme quedado callado, porque en ese silencio, en esa elección de honrar tu vida en lugar de complicarla, aprendí lo que es verdaderamente amar. No es tener, es querer que la otra persona sea feliz, incluso si eso significa soltar, especialmente si eso significa soltar. La voz de mi padre temblaba en esa última frase. Mariana no disimulaba ya sus lágrimas. Javier tenía los ojos cerrados como rezando. La última página, la más reciente,
Era más breve. Si estás leyendo esto, significa que alguien encontró el valor que yo no tuve. Significa que nuestros 52 años de silencio finalmente se rompieron. No sé qué dirás, Leonor. No sé si leerás esto con alegría, con dolor, con indiferencia, pero necesito que sepas que cada día de mi vida, viste o no, fue más rico porque una vez, en un verano de 1973, conocí a una mujer que leía a Sor Juana y pedía chocolate caliente en agosto. Eso fue suficiente. Siempre fue suficiente. El silencio que siguió era sagrado. Mi padre dobló cuidadosamente las hojas y las dejó sobre la mesa. Leonor extendió una mano y las cubrió con la suya, como protegiéndolas. «Eres un idiota romántico», murmuró. «Aprendí de ti». «No, aprendiste de los libros». «Aprendí de ti a través de los libros». Se miraron de nuevo, y en esa mirada había toda la complejidad de lo que nunca fue y de lo que, improbablemente, aún podía ser. Mariana preparó té. Javier desapareció al balcón. Mi padre y Leonor siguieron hablando, pero esta vez sin los guardias atentos. Conversaciones de gente que tiene historias completas, sobre las ciudades donde vivieron, sobre los libros que marcaron sus vidas, sobre cómo aprendieron a amar a otras personas porque ya sabían que el amor es más grande que la posesión. Cuando oscureció, el departamento se iluminó con las primeras luces de la noche. Desde el balcón se veía a Coyoacán desplegarse en el valle, miles de vidas sucediendo simultáneamente, pequeños fragmentos de historias que nunca conoceríamos. «Tengo que irme», dijo finalmente mi padre, mirando su reloj. «El último autobús sale a las 9». Leonor asintió, aunque sus manos se tensionaron brevemente. «¿Volverás?», no fue pregunta. «Mañana», prometió. «Y el próximo jueves. Y todos los jueves que tenga». Se levantó, se estrecharon las manos, pero después ella lo jaló hacia un abrazo, breve, necesario, cuando nos quedamos solos, yo, Mariana y Javier. El departamento pareció más silencioso de lo que había estado antes, como si la presencia de mi padre hubiera llenado más espacio del que ocupaba. «¿Crees que esto está bien?», preguntó Javier de repente, su tono de guardián cediendo finalmente a la incertidumbre. «Digo, ¿realmente crees que sea bueno para ella?». Mariana tomó su mano. «Creo que mamá finalmente está viendo su propia historia completa. Y creo que eso, mi hermano, es lo más importante que alguien puede hacer antes de partir». Leonor apareció en la puerta de su habitación, envuelta en su suéter. «Vengan», ordenó. «Necesito que ayuden con algo». Nos llevó a su dormitorio, a un closet que ocupaba una pared completa. Entre cajas y bolsas viejas, sacó algo que hizo que todos nos congeláramos. Un álbum de fotos, gastado, cubierto de polvo. «Guardé todo», dijo Leonor suavemente. «Fotos del pueblo, del café, del correo, cosas de esa época. Nunca pude tirarlas. Roberto me preguntó una vez si quería guardar esos recuerdos, y le dije la verdad, que necesitaba guardarlos porque eran la prueba de que no me lo había inventado. Que había habido un verano donde fui amada por alguien que entendía cada parte de mí». Abrió el álbum. Las páginas amarillentas mostraban fotografías en blanco y negro, coloreadas a mano con pasteles desgastados. El pueblo tal como era en 1973. La plaza, el correo viejo. Y en varias fotos, aunque nunca juntos, la silueta de un joven clasificando cartas, de una mujer esperando en una mesa junto a la ventana. «He revisado estas fotos 100 veces», continuó Leonor. «Y cada vez veo en las expresiones de esa gente joven cómo sabían que esto terminaría, que era imposible, pero que mientras durara, iba a importar como nada más en el mundo». Cerró el álbum y lo sostuvo contra su pecho. «Cuando todo termine, quiero que este álbum esté en el funeral, que la gente vea que tuve una vida completa, no solo la que vivió con Roberto, sino también la que viví antes, que haya visto amanecer de muchas maneras distintas». 3 meses después llegó el invierno. Mi padre visitaba a Leonor cada jueves, como había prometido.
Pasaban las horas juntos en su departamento de Coyoacán, bebiendo chocolate caliente que Mariana preparaba con la receta exacta, leyéndose mutuamente sus diarios antiguos, riendo sobre detalles que sus memorias habían exagerado o borrado. Leonor mejoró temporalmente. Los médicos no podían explicar exactamente cómo, pero su energía regresó con una intensidad que sorprendió a todos. Era como si al fin haber dicho la verdad, al fin haber reconocido el amor que guardó durante décadas, le hubiera devuelto al cuerpo una razón para existir. Un jueves de noviembre, mientras los cuatro, mi padre, Leonor, Mariana y yo, compartíamos chocolate en el café de Coyoacán que Leonor amaba, mi padre tomó su mano sobre la mesa. «Cásate conmigo», dijo simplemente. No fue romántico. Fueron palabras simples dichas en público, como si fuera lo más natural del mundo. Leonor lo miró durante un largo tiempo, sin soltar su mano. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «Porque la vida es corta, y porque quiero que todos sepan que esto que tenemos, aunque llegó tarde, es lo más verdadero que he vivido». Leonor cerró los ojos. Cuando los abrió, estaban brillantes de lágrimas. «Sí», dijo, «pero con una condición». «¿Cuál?». «Que la boda sea en el Café Refugio, en el pueblo, donde empezó todo». La boda fue en diciembre, en el pequeño Café Refugio que Socorro había cuidado todos esos años. Fue una ceremonia en la iglesia del pueblo por la mañana. Mi padre usaba un traje gris que mi madre le había comprado hace una década y que nunca se atrevió a usar sin ella. Leonor llevaba un vestido de lino color crema que era idéntico al que usaba 52 años atrás cuando era joven, pero que ahora la envolvía con más gracia, con la belleza que tiene la madera pulida por el tiempo. La iglesia estaba llena. Todo el pueblo vino, personas que recordaban a mi padre como el empleado del correo que leía libros, a Leonor como la maestra que enseñó a sus hijos. Socorro estaba en primera fila, llorando como si fuera su propia madre quien se casaba. Cuando el sacerdote preguntó, ¿prometen amarse todos los días de su vida? Mi padre respondió, prometo amarla a partir de hoy, pero reconocer que ya la he amado todos los días desde hace 52 años. Leonor sonrió a través de las lágrimas. Prometo amarlo en este presente, honrando todos los presentes que no pudimos compartir. Se besaron frente al altar. Un beso breve pero profundo, como raíces que se encuentran bajo tierra después de décadas de crecer separadas. La recepción fue en el Café Refugio, bajo las mismas luces que habían iluminado sus primeros encuentros. Socorro había decorado con fotografías de 1973 junto a fotografías recientes, el paso del tiempo documentado, la vida entera visible en una sola sala. Mi padre se paró para hacer un discurso. Hace 52 años, escribí una carta que no envié. Comenzó, y el silencio cayó sobre la sala. Hoy, quiero decir públicamente lo que no pude decir entonces. Leonor, fuiste la pregunta de mi vida, y resulta que la respuesta tardó décadas en llegar, pero finalmente llegó. Estoy aquí a los 79 años, y puedo decir sin dudas que todo valió la pena. Cada año de espera, cada jueves de silencio, cada palabra que no dije, todo valió la pena porque nos trajo a este momento. Se sentó junto a ella y tomó su mano. A su lado, Mariana y Javier lloraban sin pretender contener sus lágrimas. Mi esposo me pasó un pañuelo. Incluso los extraños, gente del pueblo que apenas conocía a mis padres adoptivos de circunstancia, se secaban los ojos. Bailaron una canción que había sido popular en 1973. Se balanceaban lentamente, como recordando los cuerpos jóvenes que habían sido y aceptando los cuerpos viejos en los que ahora vivían. No era la danza apasionada de los enamorados jóvenes. Era algo más profundo, el movimiento coreografiado del tiempo finalmente en paz consigo mismo. Cuando la música paró y los aplausos llenaron el café, mi padre besó la mano de Leonor. Y en ese gesto, pequeño y perfecto, vi toda una vida resolviéndose, toda una pregunta encontrando su respuesta. Un año después, la salud de Leonor,
Comenzó a fallar. Fue gradual, como las estaciones que cambian sin que alguien diga exactamente cuándo ocurrió el cambio. La diabetes, que había sido un acompañante silencioso, se volvió ruidosa. Los médicos ofrecieron opciones, pero Leonor rehusó con la serenidad de quien ha vivido lo suficiente. «Tuve más de lo que esperaba», le dijo a Mariana mientras sostenía la mano de mi padre en el hospital. Tenía tiempo suficiente. Mi padre no se apartó de su lado. Dormía en una silla junto a la cama del hospital, leyéndole fragmentos de libros que ella amaba. A veces simplemente se sentaban en silencio, sus manos conectadas, recordando todo lo que habían recorrido juntos en ese año de casados y 52 años de separación. La noche que Leonor murió, era jueves. Mi padre estaba tomando café en la cafetería del hospital cuando sucedió. Mariana corrió a buscarlo. Cuando regresó, ella ya se había ido, pero su mano seguía caliente, como si hubiera estado esperando que él llegara para finalmente soltarla. En el funeral mi padre no habló. Solo se sentó en la primera fila, mirando el ataúd como si pudiera ver a través de él a la mujer que fue, a la mujer que se volvió, a todas las versiones de Leonor que amó. Pero junto al ataúd, Socorro colocó el álbum de fotos que Leonor había guardado todos esos años. Y en la portada, enfrente del álbum, descansaba la carta, las 4 hojas enmarcadas ahora en vidrio y madera clara. Las palabras de mi padre finalmente expuestas a la luz después de 52 años en la oscuridad. En los meses que siguieron, mi padre cambió. No fue un cambio dramático. Fue sutil, como la forma en que envejece la tierra. Continuó caminando hasta la panadería. Continuó comiendo con nosotros los domingos. Pero ahora sus miradas hacia la ventana eran diferentes, no nostálgicas, sino reflexivas. Como si finalmente hubiera respondido la pregunta que lo persiguió toda la vida. Un día, mientras limpiábamos la cocina juntos, me preguntó, ¿crees que debería haber actuado diferente? No necesitaba aclarar. Sabía exactamente a qué se refería. No, respondí. Creo que hiciste lo correcto en cada momento, considerando lo que sabías. Y creo que lo que sucedió finalmente fue suficiente. Mi padre asintió lentamente. Ella me dijo algo una vez, antes de morir. Continuó. Me dijo que la vida no se mide en los años que pasamos juntos, sino en cómo esos años nos cambian. Que ella vivió 52 años pensando en nuestro verano, y eso fue más que suficiente para hacer que su vida valiera la pena. Que moría contenta porque finalmente había visto el final de esa historia. Apoyó su cabeza en mi hombro, algo que no había hecho en años. Creo que finalmente entiendo lo que ella quiso decir, dijo mi padre. Hoy es jueves, como lo es cada jueves ahora, aunque de diferentes formas. Mi padre se sienta en el café refugio, en la mesa junto a la ventana, exactamente donde se sentaba con Leonor en 1973, y donde se sentó con ella en el presente. Bebe chocolate caliente, aunque sea primavera. A veces lee, a veces simplemente mira la plaza. Y a veces, cuando la luz cae de cierta forma sobre la mesa, juraría que puedo ver a Leonor sentada frente a él, sonriendo esa sonrisa de quien finalmente llegó a casa. Socorro lo trata como a una reliquia. Prepara su chocolate exactamente como lo hacía hace 52 años. Le deja la mesa reservada. Y cuando alguien pregunta quién fue ese hombre que se sienta solo cada jueves, ella cuenta la historia. Sobre la carta que nunca fue enviada. Sobre 2 personas que se amaron en silencio durante décadas. Y sobre cómo finalmente, los mensajes que escribimos más importantes son aquellos que encuentra nuestro corazón. Mi padre está escribiendo un libro. Historias sobre la gente que conoció en el correo, pero especialmente sobre Leonor. Sobre cómo a veces el amor no se parece a lo que esperamos, pero que es más real que cualquier otra cosa en el mundo. La primera página comienza con una sola frase. La carta llegó a su destino 52 años después de haber sido escrita. Y termina así. Las palabras no caducan, solo esperan el momento correcto para cambiar todo. En mi departamento,
Junto a la fotografía de mi padre y Leonor tomada en el Café Refugio hace un año, descansa una copia de la carta. La original está en un museo pequeño del pueblo, en una exposición sobre amor en la tercera edad. Pero cada jueves, cuando salgo a la calle y veo a mi padre caminando hacia el café, con su paso lento pero determinado, sé que esa carta no necesita estar en un museo. Está viva. Camina por las calles del pueblo cada semana, clasificando nuevamente el peso de las palabras, ordenando los momentos que importan, porque algunos mensajes no terminan cuando llegan a su destino. Algunos apenas comienzan. Y es mejor así.